Mi cordial saludo para todos vosotros nuevamente en esta noche. Estoy profundamente agradecido al Señor porque nos concede la oportunidad de llegar nuevamente a sus hogares, a cada uno de vosotros, a vuestros corazones, con el mensaje de la palabra de Dios, con el seminario que estamos impartiendo noche a noche. Hoy es la cuarta noche de conferencia de este grandioso seminario, la gran verdad que hemos perdido de vista. Y hoy, en esta oportunidad, en esta noche, quiero tratar una parte de la doctrina de la justificación por la fe. Bien, la doctrina de la justificación por la fe, a través de todos los siglos, son 6.000 años de historia. La doctrina de la justificación por la fe ha subsistido siempre como un poderoso faro que nos ha alumbrado el camino de los pecadores, que nos ha guiado paso a paso por el camino de la vida eterna. Gracias a Dios por este gran mensaje, a pesar de que el enemigo de las almas, Satanás, siempre ha tratado de eclipsar las mentes de los seres humanos, de desviar la atención de la humanidad de esta valiosa doctrina, pero gracias al poder del Espíritu Santo que siempre nos ha ido revelando, iluminando acerca de esta gran verdad. Muy bien. En el Antiguo Testamento hubo un siervo de Dios que escribió lo siguiente: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni la luna ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, dijo. Entonces empezamos así nuestro seminario en esta noche, con estas valiosas preguntas que el siervo de Dios Job se hizo en aquel tiempo. Muy bien, ¿por qué es que el patriarca Job hizo estas preguntas? Justamente porque Job también entendía de que el hombre no merece ser justificado. La justificación es una obra de gracia. El pecador la recibimos por la gracia de Dios. El pecador es declarado justo, ya delante del universo. El pecador es declarado sin culpa delante de Dios, en armonía con las demandas de la ley, por misericordia de Dios, en mérito a la justicia de Cristo. En ese sentido, Job está diciendo: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? Porque ningún hombre merece la justificación. A ese punto hay que llegar a entender, ¿no? De que ningún mortal merece ser justificado. Así que nadie debe jactarse, ninguno de nosotros tiene por qué enorgullecerse de su vida religiosa, de la transformación de su vida, porque todo le debemos a nuestro Dios. Muy bien, entonces, además dice: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Sabemos que en el mismo momento, cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, somos declarados justos en el tribunal celestial. Entonces somos declarados limpios delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. El Señor nos considera, vamos a decir, en la más completa inocencia. Nos considera justos, como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos transgredido la ley de Dios. Muy bien. El mensaje de la justificación por la fe, como habíamos dicho las noches pasadas, el mensaje de la justificación por la fe es la gran noticia del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque la inspiración dice que las melodías más dulces que provienen de Dios a través de labios humanos es la justificación por la fe y la justicia de Cristo. O sea, el mensaje, la doctrina de la justificación por la fe es una gran noticia. Porque, miren, hay algunos pensamientos bonitos. Justificación es la nueva posición jurídica y legal que recibe el pecador arrepentido y contrito en honor de la justicia de Cristo. Un pensamiento muy valioso del Evangelio, ¿no? Además, justificación es el perdón pleno y completo, concedido gratuitamente al creyente arrepentido por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, seguros de que la justificación, pues, es una gran noticia para cada uno de nosotros. Miren, ¿cómo lo define la justificación por la fe? Según la inspiración divina. Ya, miren, justificación por la fe es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. O sea, quiere decir que justificación en su definición divina es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre. O sea, para que el creyente sea justificado, primero en un proceso de llamado, en un proceso divino, mediante un proceso divino, a través de la obra del Espíritu Santo, la gloria de nosotros, la gloria del hombre, la gloria del pecador, dice que tiene que bajar hasta el polvo. ¿Qué sucede entonces si la gloria del hombre no cayera hasta el polvo? Quiere decir que el pecador nunca sería declarado justo. Entonces nuestro Dios, en este proceso de abatir nuestra gloria hasta el polvo, este proceso en el camino de la salvación, en los pasos de la salvación, la Biblia lo ubica como primer paso el llamado, que también son, vamos a decir, el llamado tiene varios pasos precedentes para la justificación. En todo este proceso del llamado, entonces el Señor abate al polvo la gloria del hombre. Por supuesto que para algunos, la gloria, la justicia propia, la suficiencia propia del hombre puede ser abatida en poco tiempo, pero para algunos puede que su gloria sea abatida al polvo, puede pasar muchos años. O tal vez para algunas personas nunca la gloria del hombre será abatida hasta el polvo. Y por lo tanto esa persona nunca sería justificada. Entonces, por eso la Biblia, si nosotros analizamos, por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 8 y el versículo 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, quiere decir que el proceso del llamado se ubica antes de la justificación. Y todo el proceso del llamado, según las Sagradas Escrituras, tiene 5 valiosos pasos. Quiero recordarles a algunos de ustedes. El primer paso, por ejemplo, en el proceso del llamado, para que nuestra gloria sea abatida al polvo y para recibir la gracia de la justificación, el primer paso es la atracción de la voluntad. Dios atrae la voluntad a través de su Santo Espíritu, mediante un mensaje de la palabra de Dios, mediante un llamado de la palabra de Dios, mediante la predicación de una persona que se para al frente de un púlpito, de un pizarrón, y explica de manera correcta la palabra de Dios. El Señor de ese modo atrae nuestra voluntad. El segundo paso es la liberación de la voluntad, porque la voluntad del hombre está esclavizada al poder del mal. Entonces Dios, en el proceso del llamado, Él libera la voluntad. Y cuando el creyente está con una voluntad libre, puede también decidir en algún momento. El tercer paso en el proceso del llamado se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es producido por el pecador. El arrepentimiento es un don de Dios. El creyente recibe el arrepentimiento como don de Dios. Por eso no es errado decirle a alguien: oiga, Señor, arrepiéntase. Pobre alma, si él no puede producir arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es un don de Dios. Por eso dice que Dios envió a su Hijo a este mundo para dar arrepentimiento al pecador. Entonces el arrepentimiento viene como don de Dios. En cuarto lugar,
En el proceso de llamado, el Señor también a través de su Santo Espíritu arranca la confesión. Cuando Él en el proceso de llamado nos va haciendo conocer su verdad, la ley de Dios, los requerimientos de la ley de Dios, la naturaleza de la ley de Dios, el código de la ley de Dios. Entonces, de ese modo, el pecador ve que ha pecado, que ha fallado, que ha transgredido. Entonces, le arranca de su corazón, de su boca, la confesión, diciendo: en verdad soy pecador, he pecado, he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y en quinto lugar, en el proceso de llamado, el quinto paso se llama la entrega de la voluntad. Qué importante entonces en el proceso de llamado, porque dice aquí la palabra que, como decía, ¿no?, que a los que predestinó en la persona de Cristo para ser salvos, porque el Señor predestinó a todo el mundo para ser salvos, sino que no todos los seres humanos abrazamos la predestinación. Dice: a los que predestinó, el Señor también llamó. Y en ese proceso de llamado, si el pecador cede a la atracción, cede al amor de Dios, cede a la influencia del Espíritu Santo, entonces el Señor dice: a estos también justificó. Entonces, lo bueno, que Dios atrae nuestra voluntad, Él libera nuestra voluntad y prepara al alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros podamos entregar nuestra voluntad. Cuando el pecador se entrega de todo corazón, reconociendo su indignidad, que no merece nada, que no merecemos nada, y aceptamos, abrazamos por medio de la fe la justicia de Cristo, la obra que Él desarrolló por nosotros en esta tierra como hombre, entonces el creyente en el cielo es justificado. En ese feliz momento somos declarados justos como si nunca hubiéramos pecado. Por eso, recuerden ustedes que es importante entonces comprender que justificación por la fe es la obra de Dios que mediante un proceso profundo, amplio, preciso del llamado, Él abate al polvo nuestra gloria. Y además hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué no podemos nosotros hacer por nosotros mismos? No podemos nosotros reunir méritos para que el Señor, en base a esos méritos humanos, Él diga: bueno, te has portado bien y por eso tienes las puertas abiertas del cielo, o eres justificado, o eres regenerado. Bueno, la definición teológica, según el diccionario, dice así: justificación es el acto soberano de Dios el Padre que declara, cuenta y trata como justo al pecador arrepentido, penitente y contrito. Declara que el estado moral está en armonía con los altos requerimientos de la ley divina en base a los méritos de su amado Hijo. Esta es la definición teológica que da el diccionario bíblico. Muy bien, vamos a ver en esta noche la importancia de la doctrina de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe, nuestro tema central de esta noche. Según en el Nuevo Testamento, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 38 y 39, aquí presenta el apóstol Pablo, entonces presenta aquí la importancia de la doctrina de la justificación por la fe, diciendo de la siguiente manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. O sea, el apóstol Pablo nos está llevando que debemos saber, que nosotros debemos entender. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de la justicia de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, o sea, justificación. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, o sea, cumpliendo nosotros humanamente el código de la ley de Dios,
Y los ritos, la ley de Moisés también es todas las ceremonias, los ritos que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué importante. Entonces aquí está la importancia de la doctrina de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe, que es la base fundamental para que nosotros recibamos la justificación en el santuario celestial. Porque la doctrina de la justificación por la fe, como habíamos comentado las noches anteriores, la justificación por la fe, podemos decir que es la esencia de toda la historia de la redención. O sea, durante los 6.000 años de historia de pecado, la doctrina de la justificación por la fe es la esencia de toda esa historia de la redención que se cuenta desde el momento que Adán pecó hasta el momento actual que estamos viviendo nosotros. Por eso decíamos también que el principal objetivo del Evangelio, de la obra de Cristo, es que el creyente sea justificado. Diciendo en la carta a los Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y que resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. O sea que cuando Él resucitó, es allí donde Él consumó toda la obra que vino a realizar en esta tierra, y allí quedó establecido para siempre ya la base fundamental de la justificación. Porque el objetivo principal es que todo creyente que conoce la palabra, que va comprendiendo día a día la ley de Dios, va conociendo la ley de Dios en toda su plenitud y va conociendo día a día la doctrina de la justicia de Cristo, la obra que Cristo desarrolló en esta tierra, entonces el objetivo es que el creyente llegue a ser justificado. Estimados hermanos, miren, el sitial elevado, grande, en el cual el Señor coloca al creyente que acepta la justicia de Cristo, es el momento que nosotros somos justificados. Porque justamente cuando el creyente es justificado, hay un cambio de posición legal en el cielo. De condenado pasa a una condición de justificado. Y el creyente justificado va a recibir todas las bendiciones que el Señor ha prometido en su palabra. Por ejemplo, que nosotros en ese momento somos además adoptados a la familia celestial, y desde ese día nuestro nombre está en el libro de la vida y somos propiedad del cielo. Somos un miembro de la familia del cielo, y como miembros de la familia del cielo, el creyente va a recibir la gracia de la regeneración para poder andar en santidad, en obediencia a la ley de Dios todos los días de nuestra vida. Porque recuerden ustedes que la salvación tiene dos aspectos. La obra de Dios por nosotros, que en el momento que somos justificados, somos salvados de la culpa del pecado y condenación de la ley, pero también la obra de Dios en nosotros, o sea, la justicia de Cristo se nos imparte mediante la presencia del Espíritu Santo, y nosotros somos salvos de la culpa, del poder del pecado, del dominio del pecado, y la Biblia lo presenta a este punto como la regeneración del corazón. Entonces, un creyente salvo de la culpa del pecado y salvo del poder del pecado tiene la posibilidad de que ese creyente pueda vivir todos los días de su vida en obediencia estricta a la ley de Dios, una obediencia por amor, no una obediencia forzada, una obediencia por obligación, sino una obediencia por amor. Por eso dice también la palabra en el Salmo 1, el versículo 2 dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 7, 22, dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, habla de una persona justificada y regenerada. Muy bien, pasamos a otro punto. Estamos viendo aquí la importancia entonces de la doctrina de la justificación por la fe. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos pensar. Perder de vista esta preciosa verdad de la justificación por la fe
significa malograr el elevado objeto del Evangelio. O sea, quiere decir que cuando nosotros no entendemos la doctrina de la justificación por la fe, cuando nosotros no nos aferramos a la justicia de Cristo para recibir el regalo de la justificación, y nosotros estamos de repente esperando que en el día final el Señor nos va a justificar, entonces automáticamente lo hemos malogrado el elevado objeto de la obra de Cristo. O sea, quiere decir que Cristo para esa persona ha dado su vida en vano. Cristo en vano vino a este mundo y Él soportó inmenso sufrimiento, dolor, desprecio y muerte en vano. Entonces dice aquí, perder de vista esta preciosa verdad significa malograr el elevado objeto, el objetivo principal del Evangelio. Porque el objetivo principal del Evangelio, de la obra de Cristo, es que el creyente reciba la justificación. Nadie entrará por las puertas de la ciudad celestial en el tiempo futuro, a menos que todos los días nosotros hayamos vivido recibiendo la gracia de la justificación. Porque la justificación es un acto continuo y la regeneración es un proceso de toda la vida. Es un proceso que cada día va en crecimiento. Ya, entonces quiere decir que si esa persona no ha recibido día a día la justificación, lo ha malogrado el verdadero objetivo de la obra de Cristo. Porque el objetivo de la obra de Cristo es que el creyente cada día seamos justificados. Muy bien, la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista por muchos. Esto me da tristeza, ¿no? Que nosotros no nos interesemos en esta valiosa doctrina. Si justamente a través de la doctrina de la justificación por la fe es donde hay un cambio de nuestra posición en el cielo. Es así como nosotros somos insertados a la familia del cielo. Pero ¿qué tal? Dice que esta doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida de vista por muchos de los que profesan creer en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel ya venimos diciendo que es la proclamación de la ley de Dios en sus tres aspectos y la proclamación de la obra perfecta de Cristo que desarrolló a favor de nosotros en esta tierra. Entonces, estas personas que profesan creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. No entienden en base a qué somos justificados. No entiende quién merece ser justificado. Mucha gente piensa que merece ser justificado el pecador. Ningún pecador merece ser justificado. Nosotros recibimos la justificación como obra de gracia, por misericordia de Dios cada día. Pero también habíamos dicho que el que anda detrás de que los seres humanos no entendamos la doctrina de la justificación por la fe, dice que es el enemigo de Dios y del hombre. El enemigo de Dios y del hombre es Satanás. Él dice que no quiere que esta verdad de la justificación por la fe sea presentada claramente por los predicadores, por los maestros, que noche a noche, sábado a sábado, enseñan en el pizarrón, en el púlpito. Satanás no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, dice que habrá perdido su poder sobre ella. Porque está escrito en la palabra de Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5 y el versículo 18 dice así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, Satanás, ¿por qué es que él no quiere que estas verdades sean presentadas claramente a la humanidad? Dice porque él sabe que si la persona la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. O sea, Satanás es astuto. Él no quiere entonces que la humanidad entienda estas valiosas verdades. Él quiere que usted sea
un asistente fiel a los lugares de reunión, que tal vez lea su Biblia, pero que no entienda quién merece ser justificado, que no entienda sobre qué base el Señor declara justo al pecador. ¿Ve? Entonces, de ese modo, mantiene a las almas en tinieblas, engañados en este mundo. Muy bien, estamos viendo entonces la importancia de la doctrina de la justificación por la fe. Pero debemos pensar también, ¿qué es la justificación por la fe? Justificación por la fe es un mensaje que lleva las credenciales divinas. Por eso en la carta a los Romanos 5:1 está escrito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje lleva la autorización divina, lleva las credenciales divinas. Por eso en la inspiración dice así: el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas, o sea, la orden divina, o también el reconocimiento divino. Porque su fruto, el fruto de la justificación, dice que es para santidad. ¿Ve? Entonces, lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. O sea, quiere decir que el creyente no solamente cuando es aceptado en el cielo, cuando nos presentamos mediante los méritos de Cristo, el creyente no solamente es justificado. O sea, la justicia de Cristo quiere decir no solamente la recibimos por acreditación, la justicia de Cristo también la recibimos por impartición, que es el fruto de la justificación, ya la cual la Biblia le ubica como la regeneración. Entonces, un creyente justificado y un creyente regenerado tiene la posibilidad de vivir una vida de santidad. Y el camino, el proceso de santidad, el camino de andar en santidad, también es progresivo. O sea, cada día la santidad se va perfeccionando, como el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios capítulo 7 y el versículo 1 dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad, cada día el creyente va creciendo en santidad. O sea, quiere decir que el creyente, a medida que depende de la justicia de Cristo, cada vez guardamos mejor la ley de Dios. Cada vez sentimos más repugnancia al pecado como principio maligno, como naturaleza maligna que está arraigada en la mente. Y el creyente no puede vivir desprovisto de la justicia de Cristo, porque cuando el creyente recibe la acreditación de la justicia de Cristo, también recibe la impartición de la justicia de Cristo. Y es la impartición de la justicia de Cristo mediante la dirección, el poder del Espíritu Santo, que le quita el poder al pecado como naturaleza maligna. Es como sacarle las garras y el pico al águila. ¿Qué poder tiene un águila sin pico y sin garras? Así es el pecado como principio, como naturaleza maligna en la mente. Cuando el creyente recibe la impartición de la justicia de Cristo, el creyente regenerado, salvado de ese poder del pecado, y el pecado no tiene poder sobre el alma. El creyente puede vivir en santidad. Muy bien, pero hay algo más importante aquí. Tememos, dice la inspiración, que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos, no hayan recibido su beneficio. Es como el apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios capítulo 11, el versículo 3 dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, sean desviados de la justicia perfecta de Cristo, que es la base de nuestra salvación. Y aquí la inspiración dice: tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos, no hayan recibido su beneficio. Es triste, queridos hermanos, queridos amigos, que pase año tras año leyendo la Biblia y que el poder del Evangelio no haya hecho efecto en la vida.
¿Por qué el alma no demuestra los frutos de la regeneración, que es la santificación? ¿Por qué? Justamente el problema es porque ese creyente ha perdido de vista la justicia de Cristo y no confía plenamente en la justicia de Cristo. Y al dejar a un lado la justicia de Cristo e implantar su propia justicia, nunca ese cristiano, ese creyente, goza de la gracia de la justificación. Y si no tiene justificación, no tiene tampoco regeneración. Muy bien, el problema es aquí, no abrieron la puerta de su corazón a Jesús, o sea, la justicia de Cristo, para darle la bienvenida como huésped celestial, y han sufrido una gran pérdida. Han sufrido una gran pérdida. ¿Y cuál es esa gran pérdida que ha sufrido esa pobre alma que año tras año tiene 15, 20, 30, 50 años de religión? Ha sufrido una tremenda pérdida. ¿Ya? Y la pérdida justamente es que esa persona no está salva, ni de la culpa del pecado, ni del poder del dominio del pecado. El problema es que esa persona está profesando una religión sin salvación. O sea, el ser humano puede ser muy religioso, pero no puede estar salvado. Lo bueno es llevar la religión con salvación. ¿Ya? O sea, esa persona está llevando la religión humanista, que es la religión falsa, porque la religión verdadera es la religión cristocentrista. La religión cristocéntrica es la religión verdadera, y la Biblia justamente está lleno de eso. Por ejemplo, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45 y el versículo 22, por ejemplo, allí encontramos que dice a ver, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí, dice. O sea, nos inspira de que nosotros debemos llevar la religión cristocéntrica. Por ejemplo, cuando analizamos el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Ven? Entonces, también, por ejemplo, en la carta a los Filipenses capítulo 3 y el versículo 9, también el apóstol Pablo nos inspira a llevar la religión cristocéntrica, cuando él dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia. ¿Ven? Y también el mismo Señor Jesucristo, él también nos inspiró de que nosotros debemos llevar la religión cristocéntrica. Mateo 6:36, que dice, por ejemplo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Juan, por ejemplo, en su capítulo 8, el versículo 36 de su libro, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Dice que estas pobres almas que no abrieron la puerta de su corazón a la justicia de Cristo como un huésped celestial, han sufrido una tremenda pérdida. Y esa pérdida se verá muy pronto. ¿En qué momento se verá esa pérdida? ¿Cuándo verá la humanidad que ha tenido una tremenda pérdida? Será en el momento cuando nos toque pasar por el juicio de los vivos. Y cuando nuestro nombre haya sido descartado del libro de la vida, porque nosotros no hemos vivido aferrados de la justicia de Cristo. Porque recuerden ustedes, estimados hermanos y amigos, el pecado tiene 3 procesos. El pecado es cometido. El pecado, si hay arrepentimiento, es perdonado. Y en el juicio será borrado. Entonces, si nuestros pecados no son borrados en el momento que nos toque ser juzgados en el juicio investigador de los vivos, habremos sufrido una gran pérdida. ¿Saben por qué? Porque en ese día terminó para esa persona juzgada el tiempo de gracia. Y solamente le queda aullar nomás, porque ya no tendrá solución su caso. Por eso la gran pérdida se verá entonces en el tiempo del juicio de los vivos. Ahí se cumplirá fielmente
lo que el profeta Jeremías escribió en su libro, en el capítulo 8, el versículo 20 de Jeremías, diciendo: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Multitudes de gentes que han leído la Biblia, que han asistido a la iglesia, han sido aparentemente muy fieles cristianos, pero cuando sus nombres hayan sido borrados del libro de la vida. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué tristeza. Han sufrido una gran pérdida. Muy bien, entonces veíamos ¿qué es la justificación por la fe? Habíamos visto entonces que es un mensaje divino, es un mensaje del cielo que lleva las credenciales divinas. 2, justificación por la fe es la única alternativa para el pecador. Por eso en el libro de Hechos 13:39 habíamos leído que dice: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en la justicia de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Fíjese, la única alternativa para el pecador. Si nosotros no somos salvos en base a la justicia de Cristo, ¿de qué otra manera podríamos ser salvos? Preguntémonos en esta noche. Si nosotros no nos aferramos cada día de la justicia de Cristo, diciendo Pablo, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, o sea, por su propia justicia no pudieron ser justificados, en él, o sea, en la justicia de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Ahora, y si nosotros, por ejemplo, procuramos recibir la justificación, la salvación, en base a otra justicia, ¿de qué otra forma podríamos ser salvos? Por eso es que la doctrina de la justificación por la fe, en base a la justicia de Cristo, hace, decía la inspiración, por el hombre lo que éste no tiene la posibilidad de hacer por sí mismo. ¿Qué no podemos nosotros hacer por nosotros mismos? Merecer la justificación, ganar la salvación, lograr la salvación. No podemos nosotros. Muy bien, justificación por la fe, entonces, es la única alternativa para el pecador. 3, justificación por la fe es un mensaje fundamental que está creciendo cada día hasta convertirse en un fuerte pregón. Entonces, la justificación por la fe, como doctrina verdadera, es un mensaje fundamental para este tiempo, que está creciendo cada día, hasta que llegue el momento cuando esta verdad se haya convertido en un fuerte pregón en todo el mundo. ¿Ya? Por eso Apocalipsis 8:1 dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y la inspiración dice así: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. O sea, el mensaje fundamental de la justificación por la fe, el fuerte pregón, ya ha comenzado. ¿De qué manera ha comenzado? Dice, ha comenzado revelando al mundo la justicia perfecta de Cristo, que es la base fundamental para que nosotros recibamos la justificación y recibamos la regeneración, y para que el poder del pecado sea suprimido, y para que nosotros podamos desligarnos del pecado, y para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, para que nosotros tengamos deseo profundo de proclamar la ley de Dios, de guardar la ley de Dios y de guardar también el santo sábado. Muy bien. Pronto se proclamará el mensaje del tercer ángel con poder a todo el mundo. Está profetizado. Hubo un profeta que vivió 730 años antes de Cristo. O sea, hasta el momento son 2730 años, 2750 años de historia. Un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Isaías,
en su libro, el profeta Isaías, es en capítulo 66, versículos 18 y 19. Os invito a que puedan subrayar en su Biblia este texto bíblico. Habla del fuerte pregón, que se cumplirá muy pronto. Se está cumpliendo y se cumplirá muy pronto. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, profetizó él. Tiempo vendrá, ¿para qué? Para juntar, dice, a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Esta gloria de Dios es la doctrina de la justificación por la fe y la doctrina de la justicia de Cristo. La obra que Él desarrolló como hombre a la misma altura de la ley de Dios. O sea, el fuerte pregón, cuando dice verán mi gloria, se refiere al mensaje de la ley de Dios y el mensaje de la justicia de Cristo, en armonía con la ley de Dios. Vendrán y verán mi gloria. Pero para poder ir, para poder dar el fuerte pregón, llenos del Espíritu Santo, dice, y pondré entre ellos señal. Esa señal es el sello del Dios vivo. Y enviaré a los escapados de ellos a las naciones. Los escapados de ellos son todos los creyentes que seamos juzgados en el juicio investigador de los vivos. Y hayamos pasado el juicio de los vivos. Si nosotros seremos encontrados dignos de la vida eterna, porque hemos confiado plenamente en la justicia de Cristo y no hemos perdido de vista en ningún momento, como Pedro lo perdió cuando caminaba por sobre las aguas del mar. Si nosotros no hemos perdido de vista la justicia de Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados, en el juicio serán borrados. Entonces nosotros escapamos del juicio. ¿Por qué se llama escape del juicio? Escapados de ellos, escapados del juicio. Porque esa persona, el día que es juzgado y él no pasa del juicio, es un muerto en vida. Por eso dices, enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, a las costas lejanas, donde todavía no hay ningún cristiano que ha escuchado, ningún ser humano que ha escuchado la doctrina de la ley de Dios en sus tres aspectos, que no ha escuchado la obra de Cristo que vivió a la altura de la ley en sus tres aspectos, y que no ha escuchado ni sabe que Dios justifica y regenera para que el hombre pueda andar en santificación y en obediencia a la ley de Dios. Hay países que no ha escuchado todavía nadie. De repente en esos países, sean católicos, o sean musulmanes, o sean dominicales, no conocen todavía la verdad. Pero para llegar a esas costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, primero el Señor tiene que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y Él no nos llenará de su Espíritu Santo a menos que primero escapemos del juicio de los vivos. O sea, quiere decir que hayamos sido encontrados, ¿ya? Que hayamos sido encontrados, todos nuestros pecados perdonados en el juicio de los vivos, y allí el Señor reconfirme nuestro nombre en el libro de la vida y borrará el registro de pecado. Porque les dije que el pecado tiene tres procesos: cometido, perdonado y borrado. Cometido, cuando tú lo cometes. Perdonado es cuando nosotros nos aferramos de la justicia de Cristo. Y borrado será en el juicio investigador de los vivos, que será muy pronto. Por lo tanto, es interesante analizar esta parte de las Sagradas Escrituras, Isaías 66, 18 y 19. Dice, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. O sea, no vieron la gloria de Dios, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ese es el mensaje del fuerte pregón. Por eso la inspiración la confirma diciendo, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel.
Esta es la obra de Dios que termina la obra del tercer ángel. Estimado hermano, ¿quieres ser tú un instrumento para proclamar el mensaje del tercer ángel muy pronto? Ya tienes tú los tópicos que hemos dado todas estas noches de conferencia. ¿Cuál es la verdad que nosotros hemos perdido de vista y es necesario abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, recibirlo sin celo, sin orgullo, sin jactancia, con humildad? Y el Señor te utilizará también a ti, me utilizará a mí, si es que dependemos constantemente de la justicia de Cristo. La doctrina de la justificación por la fe también determina si una iglesia, si una persona está en la luz o está en tinieblas. Es importante que entendamos esto. La doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la justicia de Cristo, la doctrina de la ley de Dios en sus tres aspectos, determina si tú perteneces o no a la iglesia verdadera, si tú perteneces o no al remanente de Israel, a ese remanente que el diablo en cualquier momento se llenará de ira, porque dice que se fue a hacer guerra, se fue a hacer guerra contra el resto. Entonces, para que tú seas uno del resto, determina entonces estas doctrinas, si tú estás dentro de ese resto, ya si tú eres un miembro del resto. Por eso el profeta Isaías también escribió así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué importante, ¿no? Determina si una persona está en tinieblas o está en la luz. Juan 12:46 dice: yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, si tú desprecias la doctrina de la justicia de Cristo, desprecias la doctrina de la justificación por la fe, no te interesa saber, conocer que la ley de Dios tiene tres aspectos, entonces esa persona permanece en tinieblas, ¿ya? A través de todos los siglos, dice la inspiración, la verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos por el camino de la vida, por el camino de la vida eterna, quiere decir. Fue esta luz la que disipó de las tinieblas que envolvían la mente de Martín Lutero. Fue la luz de esta gran verdad, de la justicia de Cristo y la justificación por la fe, la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Martín Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. El creyente es limpio de pecado en el momento que es justificado y en el momento que es regenerado. Porque la salvación no solamente es una declaración en el cielo, sino también es una obra de cambio, es una obra de purificación en la mente. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya, o sea, hay un cambio de posición y hay un cambio de condición en la mente. Además, la doctrina de la justificación por la fe y la justicia de Cristo, la iglesia la necesita con urgencia. A ver, mis directores, líderes de iglesia, pastores, misioneros, colportores, todo líder de iglesia, la iglesia la necesita con urgencia, estas grandes verdades, porque la falta de comprensión y aceptación de esta gran verdad fundamental produce agonía espiritual. Agonía espiritual. Dice la inspiración así: pero esto sé, dice la sierva del Señor, nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza
acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo y verdades semejantes. O sea, las iglesias dicen que están en agonía, están agonizando, están a punto de morir, están a punto de desvanecerse. ¿Saben por qué? La culpa la tenemos nosotros. Porque dice, por falta de enseñanza. O sea, no le estamos enseñando. Hacemos tremendos viajes y de repente viajes internacionales, gastando mucho dinero, y no nos vamos a enseñar la doctrina de la ley de Dios en sus 3 aspectos. No nos vamos a enseñar que la salvación tiene 2 aspectos. No nos vamos a enseñar la obra perfecta de Cristo, que Él desarrolló actos grandiosos de amor para salvarnos, sino nos vamos a contar nuestras experiencias simplemente. ¿Ve? Las iglesias están agonizando, se van a morir muy pronto y se van a morir definitivamente. ¿Sabes cuándo? En el juicio de los vivos y en la ley dominical y cuando termine el tiempo de gracia. Pronto va a morir. La iglesia está agonizando. Por eso también Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Esa es la condición de la iglesia por falta de esta enseñanza grandiosa, de esta gran verdad que nosotros, queriendo, perdemos de vista. Estando a nuestros ojos la verdad, pero nosotros no queremos entender. Por eso es importante que pensemos en esta gran reprensión que nos da la palabra de Dios. La iglesia entonces la necesita con urgencia, porque la falta de comprensión de estas grandes verdades, la falta de aceptación de estas grandes verdades fundamentales, produce agonía espiritual, pero también produce sequedad espiritual. Por eso no es raro que un ministro tenga celos de otro ministro que predica de repente un poco mejor que él. Por eso no es raro que una persona que tiene un puesto elevado le amenace al otro que tal vez no concuerda con algún tipo de creencia o doctrina que tenga él. ¿Ve? Produce sequedad espiritual. O sea, no tiene el amor de Dios en su vida. Sequedad espiritual. Y esta sequedad espiritual es por falta de conocimiento, por negligencia, por haber apartado nuestros ojos de la gran verdad fundamental, que es el mensaje del tercer ángel en este tiempo final. Por eso dice, como pueblo hemos predicado la ley hasta quedar tan secos como los montes de Gilboa, desprovistos de lluvia y rocío. Como pueblo hemos predicado solo el código de la ley. Y ahí con el código de la ley nos hemos vuelto tan secos, dice, como los montes de Gilboa. Tan secos diríamos aquí, por ejemplo, como por ejemplo los cerros del Chachán, donde no producen ni una hierba. Así ha quedado el ser humano. La sequedad espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. ¿Por qué la iglesia que profesa la verdad no tiene razón de ser? ¿Por qué? Porque aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje de la gran verdad que hemos perdido de vista. La ley de Dios en sus 3 aspectos. La justicia perfecta de Cristo que se describe ampliamente en las Sagradas Escrituras. La doctrina de la justificación que está delante de nuestros ojos. Entonces la sequedad espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. En lo porvenir toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios, o sea, con esta verdad. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. El mensaje de la justicia de Cristo. El mensaje de la justificación por la fe. Este es el mensaje. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. ¿Quién merece la justificación en el tribunal celestial? Esta pregunta siempre nos hacemos y siempre nos haremos, ¿no? Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Escribió Job.
Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Romanos 2:13. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Quién merece entonces la justificación en el tribunal celestial? Porque la justificación, cuando el creyente es declarado justo, no se hace en algún rincón del universo. El creyente es declarado justo en un tribunal, en el tribunal del cielo. Es un tribunal de justicia. El que juzga es el Padre, el Dios Jehová, el Padre. Y ahí hay testigos, ahí hay un abogado. Allí somos justificados, allí se ventila nuestro caso. Todos tenemos un caso pendiente en el cielo, se llama juicio de justificación. En ese juicio de justificación dice que Dios justifica al justo. Quiere decir entonces que cuando nosotros pedimos justificación, el Padre declara que nosotros no merecemos, porque nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Y en el cielo solamente el Padre justifica a una persona que ha vivido a la altura de las demandas, de los requerimientos, de la naturaleza de la ley. O sea, nosotros no merecemos la justificación. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ahora la pregunta es: ¿y quién de nosotros ha vivido a la altura de la ley en sus tres aspectos? O sea, la justificación no lo merecemos. La justificación es un acto de gracia que la recibimos cada día. Porque en el libro de Éxodo 23:7, el Señor a través de Moisés también dijo: porque yo no justificaré al impío. O sea, quiere decir que el que merece ser justificado es el pío. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos impíos por naturaleza. La gracia de la justificación por la fe en el cielo. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia. O sea, los méritos de nosotros no nos acreditan para que recibamos la justificación. Por eso dice: nadie puede ser justificado por ninguna obra propia. Solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo puede ser liberado de la culpa del pecado y condenación de la ley. O sea, quiere decir que cuando el creyente es justificado, aquí confirma la palabra, es liberado de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. Eso se llama salvación. Justificación es salvación. También puede ser liberado del castigo de la transgresión solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. O sea, quiere decir, estimados hermanos, que nosotros debemos llegar a este convencimiento. Nosotros debemos tener esa seguridad en nuestra mente, que nosotros no merecemos ser justificados. Así que no diga que el que merece ser justificado es el pecador. El que merece ser justificado es Cristo. ¿Por qué? Porque Él como hombre vivió a la altura de la ley en sus tres aspectos. Y cuando nosotros somos justificados, es que el Señor nos cuenta justos en honor de la justicia de su Hijo. Él nos trata como justos en honor de la justicia de su Hijo. Y Él nos declara justos, no porque lo merecemos, sino en honor de la justicia de su Hijo. Aquí hay un pensamiento bonito que nosotros debemos meditar. Cuando el pecador comprende las altas exigencias de la ley de Dios, ve su vida manchada por el pecado y que no puede corresponder a las exigencias de la ley y por lo tanto se ve perdido. Entonces escucha el mensaje de la buena nueva de salvación. Que Cristo vivió en santidad, sufrió, murió y resucitó en nuestro lugar. Y así cumplió las exigencias de la ley por nosotros y ahora ofrece ante el Padre toda su obra en nuestro favor,
para recibir el regalo de la justificación. El pecador se humilla, recibe y acepta los méritos de Cristo y mediante la fe pide perdón y justificación, y el Padre en ese feliz momento nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es justificación. Qué importante reflexión. El Padre juzga en el juicio de justificación. Mucha gente piensa que el que juzga es el Hijo de Dios. No, la palabra de Dios la confirma, que el Hijo es el abogado y el Padre es el juez en el juicio de justificación. Así está escrito. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, porque Él es el que justifica, a Jesucristo el justo. Entonces el Padre justifica en honor de la justicia de su Hijo. Hebreos 7:25. Cristo puede salvar eternamente a todos los que por medio de la justicia de Él claman a Dios el Padre, porque Cristo aboga constantemente por ellos. O sea, Cristo en el juicio de justificación es nuestro abogado al lado del Padre cuando nosotros pedimos y clamamos perdón y justificación. Hebreos 7:24 son textos de profundo significado. Cristo no entró en el santuario hecho de manos, y aquí en la tierra, figura del verdadero, porque el verdadero está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios el Padre. ¿Para qué se presenta Cristo ante Dios el Padre constantemente en el cielo? Para que nosotros cada día recibamos la gracia de la justificación y cada día recibamos el regalo de la regeneración. Casi todo el mundo religioso no comprende esta gran verdad. Por eso en Apocalipsis 3, 17 y 18, tristemente y alegremente también se escribe así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, dice el pecador que no comprende. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estimado hermano, estimado amigo, toda persona que lee la Biblia y no se aferra cada día de la justicia de Cristo y no recibe la gracia de la justificación, esa persona anda desnudo en esta tierra. Esta persona está en condición de desnudo en la tierra, vestido pero con hojas de higuera. Ya, entonces, este es un asunto oscuramente comprendido, que miles y miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos del maligno. Una persona que no está justificada y no está siendo regenerada cada día y no tiene el deseo de renunciar al pecado, le domina el pecado, no le gusta obedecer la ley de Dios, no le gusta practicar las normas cristianas, que es el fruto de la justificación y de la regeneración, esa persona todavía dice que es hijo del maligno, porque depende de sus propias obras para salvación. Todo lo que el hombre tiene la posibilidad de hacer por su propia salvación es aceptar la invitación. Por eso la invitación del Señor no cesa cada día. Mateo 11:28 dice, venid a mí. Esta invitación no ha terminado cuando Él habló simplemente. Es cada día. Venid a mí, dice. ¿Por qué dice el Señor, venid a mí? ¿Cómo entendemos que ahora todavía está en vigencia ese llamado? Porque Él, desde que ascendió al cielo, dice que se sentó a la diestra de Dios hace 2000 años. Él no ha salido de ese lugar ni un minuto. Quiere decir que nosotros no hemos vivido un solo minuto de vida hasta este momento sin la mediación de Cristo. Y Él desde allí nos está diciendo, venid a mí. O sea, acepta mi justicia, cree en mi justicia, aférrate de mi justicia. Eso dice que nosotros, la única forma, todo
lo que está a nuestra posibilidad de hacer es, dice, responder a la invitación que Cristo nos hace. Por eso también dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. De igual modo, Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, dice, mirad a mí, porque ahí tenemos una justicia perfecta, plenamente suficiente. Para nuestra reflexión, ¿creen ustedes que hay algún hombre justo en la tierra? ¿Hay algún ser justo en la tierra? La Biblia dice que no. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué triste es nuestra condición, estimados hermanos, estimados amigos. Dice que no hay quien busque a Dios. Y eso lo vemos en la palabra, pues desde que Adán pecó, él no vino voluntariamente a Dios. Dios lo buscó. Dios salió a buscarlo por en medio del huerto. Y así también Dios te busca a ti. Dios me busca a mí. Dios te está llamando a ti. Él cada día nos está llamando, nos está buscando con su Santo Espíritu. Todos nosotros nos hemos vuelto malignos, incrédulos. Se hicieron inútiles. O sea, nosotros no podemos ni siquiera, ni al 1%, podemos cumplir con las demandas de la ley. ¿Ve? Entonces se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, nosotros en esta tierra actuamos al revés. Queremos hacer el bien y hacemos el mal. ¿Ve? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué hombre puede decir siquiera una semana de su vida? Señor, este día yo no pequé nada. Mañana igual, Señor, yo vengo solo a darte gracias porque hoy día tampoco pequé en nada. Mañana igual, pasado y así. No hay. Todos los días lo que hacemos nosotros, venir a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dicen, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por cuanto los propósitos de la mentalidad pecaminosa son enemistad contra Dios. Así está escrito en la palabra. Porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden satisfacer las altas demandas y exigencias de la ley de Dios. Solamente Cristo lo satisfizo. Por eso es que Él es nuestra única esperanza, la justicia de Cristo. Además, los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la santa ley justa que ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Para que nosotros recibamos la plenitud de la salvación. La plenitud de la salvación me refiero a la justificación, la regeneración y la glorificación que será en el tiempo futuro. El único hombre que merece la justificación es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él vivió al nivel de la ley en sus tres aspectos, nunca pecó, toda su vida en la tierra fue pureza. Él fue el único que vivió en santidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él en condición humana, a esa condición a la cual Él se rebajó, entonces Él fue obediente hasta la muerte. Esta es la noticia grata del Evangelio, que Él por nosotros fue obediente hasta la muerte, hasta el punto de morir en la cruz del Calvario. En conclusión, aquí hay algo importante para nuestra reflexión. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. O sea, en el cielo también hubo un momento de tristeza. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido.
La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Ese uno se llama Jesús Cristo, que ahora es nuestro abogado, nuestro sustituto, nuestro hermano mayor. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. El creyente está en armonía con el cielo cuando cada día es justificado. Por eso la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia. Siendo es un presente continuo. O sea, el creyente continuamente, todos los días estamos siendo justificados. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y al Hijo. Porque el Padre no lo pudo ver en el momento cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario. Dice que vedó su rostro, hizo a un lado su rostro y lo dejó que Él solo soportara la maldición del pecado. ¿Ve? Entonces iba a separar al Padre y al Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Gracias a Dios que hoy, en base a la justicia de Cristo, nosotros cada día podemos recibir el regalo de la justificación por la fe. Cada día. Y cuando recibimos el regalo de la justificación por la fe, hemos pasado de muerte a vida. Somos contados como verdaderos hijos de Dios y ahora como propiedad de Dios, el Señor cada día a través de su Santo Espíritu regenera nuestra mente. Es igual que usted cuando compra una casa nueva, ¿no? O una casa antigua. ¿Qué hace usted inmediatamente después que le firman los documentos en el notario cuando usted compró la casa? Inmediatamente usted pide la llave al antiguo dueño y usted toma posesión de la casa. ¿Y qué hace con la casa? Empieza allí el proceso de regeneración. Si las puertas, las paredes, la pintura, todo está mal, usted comienza a renovarlo. De igual modo también Dios con nosotros. Por eso no olvidar, estimados amigos, hermanos, que la salvación tiene dos aspectos. Dios cuando salva al creyente le justifica y le regenera, en honor de la justicia de Cristo. Dios no solamente justifica, Él también regenera. Y la regeneración es completa. Es completa. Cada día el creyente es justificado y es declarado como si nunca hubiera pecado. Y cada día el creyente es regenerado. Por eso, con toda seguridad decimos que todo creyente justificado y regenerado está listo para poder ser juzgado en el juicio investigador de los vivos. Así que el Señor en su gracia permita que nosotros podamos abrazar a través de la fe esta gran verdad que hemos visto durante estas noches. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este estudio y el día de mañana vamos a estudiar el último estudio de esta serie que se llama El resultado del mensaje del tercer ángel. Lo que hemos hablado es el mensaje del tercer ángel en este proceso de seminario. Pero este mensaje tiene un resultado según las Sagradas Escrituras. Y eso lo escucharemos mañana. Así que no se lo pierdan. Señor bendiga esta meditación en el nombre de Jesús. Amén.